Sí, la naturaleza es un referente desde que empecé a trabajar, ¿no? Principalmente siempre trabajé con la naturaleza y con el individuo, cómo se mueve en ese territorio que habita, pero el 80% del trabajo siempre fue el paisaje, la propia naturaleza, ¿no? La obra que traigo aquí al CAP de Burgos, que denomino Perturbacións, es una obra inédita creada para esta exposición, concretamente, ¿no? Y está articulada en tres espacios, ¿no? Principalmente territorios humanizados, jardín, aunque no quieras, y paisajes redireccionados. En ella se pueden ver obras más pictóricas como Territorio Atrezo, que son estas obras, instalación como Inhumación, que hablo sobre todo lo que va quedando debajo de las ciudades, todo ese paisaje que va quedando oculto debajo de las ciudades, debajo del hormigón, de ladrillo. Obra fotográfica, como es Paisajes de altas prestaciones, que también es muy irónico el título. Y luego, en la última sala, es obra más escultórica, ya con más volumen, con más juego de luz. Bueno, a mí siempre me interesó mucho tanto la naturaleza, para mi trabajo, tanto la naturaleza real como la que transformamos, o sea, incluso como lo que repudiamos, ¿no? Porque el paisaje real no es solo el paisaje que nos gusta o el paisaje idílico. El paisaje real es los vertederos, el polígonos industriales, las urbanizaciones mal trazadas, la especulación. El paisaje real es todo, incluso es paisajes que no queremos hablar de él o que queremos ocultar, ¿no? El paisaje real es todo. Una frase de un texto de John Fowles, que bueno, a mí es un escritor que me gusta muchísimo, que dice que la evolución hizo del ser humano una criatura que aísla y divide todo lo que le rodea, ¿no? Y además contempla a todos los seres desde una visión antropocéntrica, ¿no? E incluso por separado, ¿no? O sea que no vemos el paisaje como un conjunto, que es un conjunto de todos, incluso siempre intentamos a apartarlo, a dividirlo, para aprovechar más sus recursos y para especularlo y sacar más beneficio de él, ¿no? No tenemos el acercamiento, a lo mejor, del siglo XIII, donde el paisaje se veía con una visión más poética, más de placer, más de amor o más poética, ¿no? Digamos que a raíz de las teorías de Darwin, que fueron muy importantes, Darwin lo que nos dice es que él empieza a analizar la naturaleza, a documentarla, a procesarla, todos son datos. Entonces nos sacó un poco la visión esa poética del paisaje, ¿no? Y eso nos llevó también a que queramos sacar, digamos, mucho más partido a la naturaleza, a todo lo que produce la naturaleza, y de ahí sale la especulación incluso la propia prostitución de la propia naturaleza, ¿no? Que la llevamos hasta ese límite. Yo, que soy una persona que me gusta muchísimo la naturaleza, una cosa es ir al paisaje y otra cosa es que el paisaje esté en ti, es muy distinto, ¿no? Entonces, ir de dominguero o irte a un campo que lo puedes pasar muy bien con tus amigos, te das una vuelta, comes, ves 4 especies de animales y tal, yo no consigo meterme en lo que es la naturaleza. O sea, yo descubrí que el proceso más rápido para yo integrarme es ir a la naturaleza, por ejemplo, irme a las fincas que poseemos o tal, y hacer un trabajo físico, ¿no? Entonces empiezas a desconectar de toda la naturaleza, empiezas a darte cuenta de especies de animales, de plantas, de los olores propios del campo, al mover la tierra húmeda. Es que hay 2 recuerdos que a mí me marcaron desde la infancia, ¿no? Uno de ellos era la mañana temprano, cuando bajaba con mi abuelo, la hierba recién cortada, la hierba esta con la gadaña recién cortada, ese olor. O después de las tormentas, en los bosques de castaños y de robles, las hojas estas que están en putrefacción y los hongos y todo, este olor de la humedad de la propia tierra, ¿no? El ser humano está acostumbrado a decir unas cosas o cara a las redes sociales, pero luego sus actos y su forma de actuar no van parejas a eso, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos preocuparnos todos más por el territorio que habitamos, por nuestro metro cuadrado en el que vivimos,
Porque es muy fácil dar las culpas a veces a multinacionales, a cosas que ocurren, pero nosotros, en la parcela que nos toca vivir, no hacemos lo que estamos exigiendo, ¿no? Entonces mi obra es más de autocrítica, más que de crítica es autocrítica. Sí, hay una dualidad y una lucha que cada vez es más entre la evolución humana, la técnica, la industria y la propia naturaleza. O sea, es una lucha que tiene que haber y, o sea, que va a existir siempre, ¿no? Y cada vez más. Yo hice una serie de obras que por un lado estaba el saber, por otro lado estaba la industria y por otro lado estaba la naturaleza, ¿no? O sea, son como 3 puntos de un triángulo que tienen que existir, pero claro, la naturaleza siempre va a salir perdiendo, o sea, porque la industria siempre se va a imponer la fuerza sobre el saber y sobre la industria. Por eso en muchas de mis obras uso las torniquetas, que representan un poco la industria, que va aprisionando o imponiéndose la fuerza sobre los conocimientos o sobre la propia naturaleza. Me interesa tanto el paisaje natural como el transformado por el hombre, y también el creciente desapego, tanto emocional como intelectual, con el propio espacio natural.